Hola compañeros, ¿ustedes qué fue lo que hicieron en la clase de cálculo hoy? Es que no pude entrar, pero me dijeron por mensaje que vieron algo sobre algún ejercicio. ¿Cómo fue que lo resolvieron? Pues hoy vimos los límites de las funciones. ¿Así? ¿Y cómo, o sea, qué herramientas fueron las que utilizaron para poder resolver ese ejercicio? Pues, o sea, en mi caso yo solo utilicé la razón, la verdad. Ajá, interesante. Y ahora que mencionas la razón, Aranza, se me viene a la mente un tema de filosofía. Creo que era como racionalismo. ¿Ustedes qué opinan sobre el racionalismo? Bueno, pues en lo personal, yo sé que el racionalismo se inició en Europa en el siglo XVII y que es una corriente filosófica que se creó para usar la razón. O sea, se creó para usar la razón y que lleguemos a una verdad. O sea, la verdad yo me pregunto cómo es que nuestros antepasados podían vivir sin utilizar la razón, porque si se dan cuenta, es algo que utilizamos siempre, por decir en matemáticas, un ejemplo, lo utilizamos para hacer ejercicios y así. No sé si lo sabías, Aranza, pero principalmente se utilizó para saber sobre conocimiento y poder llegar a resultados verídicos, sobre investigaciones o algo así. Bueno, lo que yo comprendí en la clase de filosofía, pues, fue que René Descartes fue un principal exponente de esta idea que es el racionalismo. Y bueno, él creía tanto en la razón humana como para creer que podemos saber algo como lo es el universo. Esto suena bastante interesante a decir verdad. El universo es algo muy vasto e incluso infinito. Y en realidad es una duda que no sé si en algún momento de nuestra historia como raza humana podamos llegar a satisfacer. Pero ustedes, en realidad, ustedes nos creen capaces, ustedes creen que sí podamos saber la verdad sobre el universo o realmente no. Pues ponte a pensar de que cómo hemos llegado hasta nuestra actualidad, todas las cosas que existen y todo lo que sabemos. O sea, pues tendrían que ser demasiados. Yo diría que ni siquiera viviríamos para saberlo. Si llegaron a alguna conclusión al saber todo. Y bueno, la verdad es que este tema del universo es bastante extenso y interesante también. Pero bueno, volviendo al tema que es el racionalismo, ¿solo René Descartes estaba de acuerdo con este método o algún otro filósofo también coincidía con este criterio? No, de hecho el profe creo explicó que hubieron otros personajes como Nicolás Melembrache, Baruch, Spinoza y otros que no me acuerdo la verdad. Pero, o sea, ellos fueron parte de la historia del racionalismo. Pero sin duda René Descartes fue uno de los principales, por no decir que fue el principal personaje del racionalismo. Eso suena incluso más interesante que lo del universo, ya que el racionalismo es algo que utilizamos, creo, como humanos, lo utilizamos realmente como algo, es un proceso. Así que en realidad quiero saber en realidad en qué se basa el racionalismo. ¿Ustedes saben algo sobre eso? Pues el profe el día de hoy explicó en la clase pues, que el racionalismo de Descartes se basa en algunos puntos, como lo puede ser en la duda metódica, en las ideas claras y distintas como criterios de verdad, el innatismo de las ideas, el método de análisis y síntesis, y pues también la concepción matemática de la ciencia. Sí, esos son varios puntos muy importantes, pero a mí la verdad solo se me quedaron dos, que era la duda metódica y las ideas claras. Y, o sea, lo que yo entendí de la duda metódica es que es el método, el principio para llegar a una base de conocimiento cierto, desde dónde partir y cómo funcionar otros conocimientos del mundo, por decir así. Y el de las ideas claras y distintas como criterios
de la verdad, entendí que tenía dos características importantes y una de ellas es que era clara. Y se refiere a que una idea es clara cuando está presente y manifiesta a un espíritu atento. Y la segunda característica era que era distinta. O sea, se refiere a que es diferente y precisa y corresponde a una realidad. Eso suena, incluso va progresando y me gusta que me desglosen más sobre, y me adentre más sobre ese tema. Por lo que tengo conocimiento, Aranza, la duda metódica como tal no es una duda, ¿verdad? No, no es una duda. Ah, está claro eso. Y Leri, por qué método de filosofía te vas más? Pues la verdad es que a mí me convence más pues, la idea del empirismo, pues esta se basa que se obtiene por medio de una experiencia. Y bueno, un ejemplo que pues yo les podría dar es un árbol que se está cayendo y pongan que hay una persona cerca de esto que está pasando. Entonces, esa persona tal vez podría escuchar si este ruido, este árbol está haciendo ruido al estarse cayendo. Pero de lo contrario, si esta persona no estuviera ahí, no sabríamos si el árbol hizo ruido al caer. Entonces, pues desde en esto se basa. Aunque también tenemos la parte de las impresiones, las cuales vienen de acciones que realizamos, al igual que de nuestros sentidos, como pueden ser el tacto, el gusto, el olfato, etcétera. Y bueno, también de estas impresiones, pues obtenemos lo que son las ideas que suelen aparecer cuando recordamos esas impresiones, pero pues obviamente no pueden ser completamente claras o recordar toda la perfección porque pues siempre habrá un mínimo detalle que nuestra idea omita o cambie. Hablando sobre empirismo, ¿habían escuchado hablar sobre el pensamiento de Hume? No, No, para la verdad nada. no. Ah, lo explicó hoy el profe. Ahora se los resumo por lo que entendí. En sí, Hume nos habla sobre sustancias y accidentes. Podríamos, para que me entiendan, les podría decir que las sustancias son objetos materiales. No sé, díganme lo primero que se le venga a la mente. O no sé, algo que usen diario. Un celular? Exacto. Podría ser algo así. Como los accidentes es lo que conforma el celular. Sus pantallas, sus botones, sus bocinas. ¿Me entienden? No sé si me estoy dando a entender. Ajá, sí, sí. Ajá, él nos habla de que las sustancias sin los accidentes, pues no sería nada. O sea, sería nulo. No existiría la como tal. Y nos recalca, pues eso en sí, por lo que explicó el profe. ¿Sabían ustedes que el racionalismo y el empirismo son corrientes filosóficas opuestas? La primera No, no. busca dar la No, importancia no sabíamos. de la razón, niega y desprecia el valor de la experiencia sensible. Como que los sentimientos no entran en esto. Mm, Suena, suena bastante interesante, Gustavo. Eso me lleva a unas, no quería llamarlo conclusiones, pero como que un tipo de características o por lo que yo entendí, pues ya sea que el racionalismo se basa más en la existencia de la idea y la intuición intelectual a comparación del empirismo, que se enfatiza totalmente en la experiencia. Y pues ahí te das cuenta cómo cada uno es un polo opuesto. Y en realidad es algo interesante cómo cada una de ellas, pues literalmente chocan en muy pocos aspectos. Es como el yin y el yang. Y es interesante cómo el mismo nombre del racionalismo dice que tiene el total poder de la razón, el pensar y cosas de ese estilo. El empirismo, por ejemplo, de cierta manera es impresionante que solamente se base en la presencia sensorial y en base a eso en la formación de ideas mediante eso. Normalmente, creo que René Descartes decía que normalmente los sentires nos hacían tener ideas erróneas de lo que en realidad pasaba en nuestro alrededor. Era como que nos confundían, era por lo que yo entendía. Y en realidad el racionalismo, pues personalmente a mí me gustan las matemáticas y pues
En realidad, yo me iría más por el racionalismo y es increíble que el racionalismo como tal utilice el método lógico, por así decirlo, matemático, y es algo bastante interesante a mi perspectiva en realidad. Y el empirismo me, me causa algo al sentir que solamente se basa en la experiencia y en el buscar el origen y el conocimiento. Es algo que sí, son polos totalmente opuestos y sinceramente me voy más por el racionalismo. Me hiciste recordar historia, es que creo que entregué una tarea. Hablando de eso, ¿qué opinas, Aaron, sobre el pensamiento filosófico de los náhuatl? ¿Te has puesto a pensar todo lo que vivieron ellos? Los náhuatl, los náhuatl, nuestros propios antepasados, es algo, bueno, por así decirlo, es algo increíble, como una civilización antigua que se ubicó aquí en México. Es algo, pues, que tenía una visión religiosa en base a eso, ya que la sociedad náhuatl estaba totalmente sumergida en la religión. Principalmente ellos dividían por así decirlo, sus lugares de presencia antes, durante y después de la muerte. Ellos lo dividían en tres, que era el cielo, la tierra y el infierno. Cuando los náhuatl miraban hacia arriba, ellos pensaban que había un determinado número de cielos en lo que cada una de las estrellas ocupaban distintos, por así decirlo, cielos, y a eso ellos lo referían como paraíso, se podría decir, algo no tan diferente a lo que es ahora, pero en el más alto, en el paraíso, en el cielo más alto, se ubicaba Ometeotl. Ometeotl. Se podría decir que es el dios supremo de todos la sociedad náhuatl. Y cuando ellos miraban hacia abajo, indicando hacia el infierno, pues ellos lo interpretaban como que había 9 infiernos y que debían ser recorridos por las almas de los fallecidos, de los muertos, para que al final pudieran descansar en paz. Al igual que los náhuatl veían como la tierra entre un camino entre esas dos, entre ir hacia el cielo o ir hacia el infierno. La tierra es lo que está en intermedio. Así que es interesante cómo ellos lo veían así. Y también, aún a pesar de tener dioses y cosas de ese estilo, no saciaban su duda porque incluso se preguntaban sobre el universo, se preguntaban sobre el sentido de la vida y sobre qué hay después de la muerte. Oye, Aaron, ¿y sabes quiénes eran los que enseñaban esa filosofía? De hecho sí, de hecho sí, ahora que me lo preguntas y me refrescas todos los conocimientos, y ellos eran los tlamatines, así eran llamados, eran como los maestros de la sociedad náhuatl, y ellos les enseñaban las ideologías, así como algunas veces igual daban como que clases de milicia y cosas de ese estilo, como que los preparaban igualmente. Un tlamatine, ajá, sí, un tlamatine, creo que ahí estoy correcta en la pronunciación. Debe ser una figura de admiración, debe ser un ejemplo a seguir, ya que eran vistos como una autoridad, como un ser sabio, eran seres sabientes, ya que era como el Papa en ese entonces, o en el ahora, pero en ese entonces. Y es algo realmente interesante. Ahora que me acuerdo, algunos lamatines eran Nezahualcóyotl, el famoso Nezahualcóyotl, y otro era Tlacaelen, y otro era Cuetzpaltzin. Son diversos, por así decirlo, maestros o tlamatines que se ubicaban en diferentes épocas, obviamente, pero entre ellos se buscaba re- esparcir el conocimiento de toda la sociedad, de lo que pensaba la sociedad náhuatl. Al igual que ahora que estamos hablando de los maestros, ¿por qué no hablar del hogar de los maestros, las escuelas? Y estos eran los tepochcali, eran, por así decirlo, las escuelitas de los maestros, eran donde se enseñaba a los hijos de los plebeyos, era donde se enseñaba lo que es la religión y cosas de ese estilo.
Ahí era donde la sociedad aprendía en base a los clamatines, en los telpo, telpo- telpochcali, telpochcali, ahí. Entonces, curiosamente, igual estaban divididos así. Sonará interesante, pero a diferencia de los nobles, había una escuela a la que los nobles asistían, que eran se llamaban los Calmeacac, Calmeacac. A esa escuela asistían los nobles. Y pues ellos, los nobles, lo que hacían era que ahí aprendían, pero era como un tipo de escuela pública y escuela privada. Y es algo realmente interesante a decir verdad. La verdad sí está muy interesante este tema. Y dime, ¿sabes cómo veían ellos el mundo? Mm, pues creo que se refiere como a la cosmovisión que ellos tenían del mundo. Y en realidad ellos veían el mundo como algo, lo veían en base a deidades, ya que buscaban que los dioses sean reconocidos y venerados como debían serlo, ya que los dioses le daban sentido a la existencia de los náhuatl. Al igual que, como antes mencioné, existía Ometeotl. Él era como el dios supremo y era visto como el masculino y el femenino. Así como también existían cuatro elementos principales que ellos lo veían, que era como el agua, el fuego, la tierra y el viento. Y estos se basaban, como ya mencioné, se basaban principalmente, lo veían todo como una manera religiosa y en base a sus propios dioses es que concebían su propia percepción del mundo, ya que ellos pensaban que el mundo era un disco enorme que se extendía hacia los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y que esto estaba rodeado de agua. Así como también no dejaban, es que es impresionante porque los náhuatl no se dejaban no, a pesar de tener dioses y literalmente dar una explicación a su existencia, siempre se seguían preguntando por el origen del universo. Y creo que si esta civilización se hubiera extendido más su coexistencia, pudo haber sido una civilización de grandes aportes. Oiga, pues para concluir esto, se me hace súper interesante todos sus temas, la verdad. Y creo que le entendí más ahorita que en la clase de filosofía. Sí, sinceramente es algo que uno lleva a cabo, es como reforzar los conocimientos que ya hemos visto anteriormente. Y pues en realidad, de lo que me explica Aranza sobre racionalismo, es algo es algo que yo manejaría. El racionalismo en realidad es algo muy interesante. Por otra parte, no, el pensamiento de Lery sobre el empirismo es algo que en realidad igual suena bastante interesante. A mi parecer, me voy más por el racionalismo en realidad. Sí, bueno, viéndolo de otra forma, también creo que puede haber un balance entre estas dos, entre el racionalismo y el empirismo. Sí, como decía Aaron, pues se complementan al ser diferentes. Claro. Exactamente, y pues en realidad es algo que uno se puede empezar, porque a pesar de ser diferentes, es como el yin y el yang. Así como el maestro dijo, cada filósofo tiene su propia filosofía y como tal se tiene que respetar. Sí, bueno, pues yo les dejo porque ya me tengo que ir. Yo igual tengo que hacer la tarea que dejó la maestra de inglés hoy. No la terminé. Soy un Sí, irresponsable. bueno, yo igual tengo que dormir. Bueno, hasta luego, Nos vemos Iván. Cuídense, mañana en Gracias clase. por hacer compañeros. esto. Nos vemos mañana primero.